Deuteronomio capítulo 1. Por favor, ubíquelo ahí en su Biblia, lo vamos a leer en versión Reina Valera del 60. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Versículo 7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Versículo 8. Mira, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. No. Qué importante dejarnos guiar por el Señor. Qué importante que Él sea quien nos direccione, que Él sea quien nos guíe, que sea conforme a su perfecta voluntad. Israel entró en un mover distinto, porque ellos antes eran guiados por un rey tirano que era Egipto, antes eran guiados por los preceptos de una persona, por los preceptos del mundo, por los preceptos de la tiranía. Pero luego empezó a entrar en un tiempo de libertad. Pero la libertad no quiere decir que hacemos lo que queremos, no. La libertad quiere decir que ahora somos guiados por Dios. Me gusta eso porque muchos aún hoy piensan que la libertad es hacer lo que quieren. Y por eso el mundo anda en desorden. Todo el mundo, este piensa una cosa, este piensa otra, y todos buscan sus derechos, pero no entienden que la verdad es la que tiene el Señor. La palabra de Dios es la verdad. Por eso dice, la misma palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando entramos en la libertad de Dios es porque somos guiados por su palabra. Israel entra en un proceso de dejarse guiar por Dios. Y creo que en eso entramos, un tiempo aún mayor de dejarnos guiar por Dios. Allí, a ti que estás allí te estoy hablando, es tiempo de dejarnos guiar por Dios. Es tiempo de empezar a poner nuestro oído a la voz de Dios para que Él nos lleve en ese camino que nos vaya llevando a ese lugar, a esa tierra prometida que Él abrió para nosotros. Sé muy bien lo que dice la palabra, porque dice que los deseos de Dios, los anhelos de Dios, los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar, Y esos planes de bienestar es porque el Señor nos lleva y nos empieza a pasar por toda la tierra prometida. ¿Sabes qué me impacta de esta porción de la palabra? Que una vez más el Señor nos afirma en el corazón, y esto es para que lo tengamos firme todos, absolutamente todos, que Jehová nuestro Dios nos habló, dice esta porción, y comienza ese versículo hablando, que el Señor Dios Todopoderoso les habló. Y hoy venimos a decirles de parte de Dios que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes, que lo que nosotros solamente debemos hacer es disponer todo nuestro ser, abrir nuestros oídos, pegarlo a la boca de Dios y entender que Él va a direccionar nuestros pasos y que Él nos va a decir por dónde caminar, qué hacer, cuáles son los planes que tiene y de qué manera esos planes se van a ejecutar y cómo se van a cumplir. Y créanme que Dios lo hace. Aquí lo hizo con el pueblo. Les habló y les dio unas directrices específicas. Y lo mejor de todo es saber que había una promesa que desde antes el Señor la había hecho. Y aquí estaba en ese cumplimiento de la promesa y les estaba diciendo de qué manera lo debían hacer. Y hay muchas promesas que tú y yo tenemos. Hay muchos sueños y anhelos en el corazón de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que aún no hemos hecho. Y de esas promesas, hoy Dios quiere que cada uno de nosotros las volvamos a recordar y nos peguemos de ellas. Porque esa promesa que Dios nos hizo es el sueño en el corazón, el sueño en la panza que arde para saber que aún el propósito no ha sido cumplido. Que si Jehová habló, Jehová cumple. Que qué es lo que arde en tu corazón, que tú quieres hacer y deseas y anhelas con todo tu corazón hacer, se va a ejecutar porque Dios lo habló. Amén, así es. Y entonces es esa promesa establecida por el Señor, es esa promesa dada por Él y simplemente caminamos en pro de esa promesa. Amén. Amén. Pero ¿cómo sé qué promesa es? Pues tengo que estudiar la palabra para saber cuáles son las promesas que tengo. Israel ya conocía porque el Señor les dio de primera mano ahí en el monte Horeb, les entregó la ley y les dio las promesas para empezar a caminar. Y eso me gusta mucho. Tenemos que conocer las promesas para poder direccionarnos hacia ellas.
Amén. Y ahí es importante también cuando nos congregamos, porque ustedes se han dado cuenta que cuando nos congregamos el Señor nos habla y a través de las palabras, cada palabra profética es una Amén, promesa. amén, así es. Cada momento en que oran por nosotros y en ese momento de la oración Dios nos da, nos dice cosas de lo que va a hacer, nos direcciona con cosas de lo que va a hacer con nosotros o con planes específicos que tiene. Esas también son las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que agarrarnos agarrarnos de esa promesa y no soltarla y comenzar a trabajar en pro para que esas promesas sean cumplidas sobre nosotros. Disponer todo lo que somos para que esa palabra profética se cumpla. Acuérdense que siempre les hemos enseñado que las palabras proféticas a veces somos nosotros mismos las que las desechamos, somos nosotros mismos las que las abortamos, porque caminamos en caminos distintos a lo que Dios había hablado. Entonces es importante alinearnos con las promesas y con cada palabra profética que Dios nos da. Amén. Mira lo que dice ese verso, se dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Horeb es un monte, el monte fue donde se le entregó la ley a la gente, pero el Horeb significa desierto, soledad, destrucción, montaña de terreno seco. Y escúchame, es muchas veces necesitamos entrar en esos desiertos para que el Señor nos hable. La palabra dice en Oseas: y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y a veces las promesas de Dios vienen cuando estamos en la temporada más difícil de nuestra vida. Escúchame, cuando estás en la temporada difícil, no te asustes por estar en la temporada difícil, no te acongojes por estar en la temporada difícil, porque en la temporada difícil viene la promesa de Dios. En la temporada difícil viene la palabra de Dios que te da ánimo, que te levanta, que te restaura, que te hace caminar en el tiempo de victoria, en el momento más difícil. Wow, hasta los perros están hoy aquí bendiciendo. Sí, ahí tengo los perros en casa. Óyeme, hasta en el momento más difícil, viene la promesa de Dios. En el momento más difícil va a venir la promesa de Dios para tu vida, para mi vida. Y es muy importante que en el momento difícil tengamos el oído puesto a la boca de Dios, no puesto a las circunstancias. No le hagamos idolatría a la dificultad, no le hagamos idolatría a las cosas difíciles de la vida. Tú y yo debemos entender que Dios puso en nosotros una promesa, pero lo primero que hace el Señor es sacarnos del desierto para empezar a ver promesas cumplidas. Me gusta eso porque el Señor le dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿En cuál monte? En el monte del desierto, de la soledad, de la destrucción. Estaban en el desierto, todo ese terreno desértico, pero estaban en la soledad, el corazón estaba solo, el corazón se sentía destruido, y el Señor le dijo: han estado demasiado tiempo en ese lugar. Y hoy te digo: has estado demasiado tiempo en el desierto, has estado demasiado tiempo en la soledad. Hoy estoy viendo allí una mujer, ha estado demasiado tiempo en la soledad, y llegó el tiempo de salir de ahí, llegó el tiempo de caminar hacia la promesa de Dios, llegó el tiempo de creer la promesa del Dios viviente, que te vio con amor, que te vio con cariño, y que te vio como ese papá ve a su hijo cuando lo ve triste, cuando lo ve acongojado, que te vio con ojos de amor y te levanta hoy y te dice: ven, sal de Horeb hoy porque has estado mucho tiempo allí. Llegó el tiempo de salir de ese desierto, de esa soledad, y caminar hacia la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hacia la promesa que Dios estableció para nuestra vida. Qué bueno que en los momentos difíciles, de verdad es cuando podemos ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida. Y es que en los momentos difíciles, si no nos pegamos de Dios, ¿de quién nos vamos a pegar? ¿Dónde va a estar nuestra fe? ¿Dónde va a estar nuestra confianza? Y en eso es en lo que tenemos que caminar, que es saber que nuestra confianza está totalmente en Dios. Él es nuestro ayudador. Es el dulce Espíritu Santo de Dios, el maravilloso, el hermoso Espíritu Santo de Dios, el que seca nuestras lágrimas, el que nos abraza, el que nos ayuda, Amén. El que nos levanta, el que nos reviste de poder. Y así como le dijo al pueblo que salían de ese monte y les da un direccionamiento, y Dios hoy nos está diciendo que de esa soledad nos saca, de esa tristeza, de ese dolor, de ese momento difícil nos saca, pues es saber que sí. Y miren que voy a hablar algo fuerte, y es saber que aún para muchos, yo sé que muchas familias, tristemente en este tiempo hay muchas familias que están con su corazón, con luto en su corazón, con tristeza y dolor en su corazón, pero también les puedo decir de parte de Dios que Él es el príncipe de paz. Amén.
y que si le damos la oportunidad de que Él se siente en el trono del corazón de cada uno de nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento nos inunda, nos llena, nos satura y nos inunda de una paz que de verdad es que, como dice el versículo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué significa eso? No vamos a poder entender esa paz que tenemos, no la comprendemos. Y yo lo digo con conocimiento de causa, yo lo digo porque lo viví. El día que partió mi mamá con el Señor, obviamente eso duele y duele duro, y los que hemos vivido eso sabemos qué significa eso. Un dolor fuerte, pero también en el momento en que me dispuse y le dije, Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi mamá, te entrego esta situación, fue inmediato, que vino una paz en mi corazón que yo no comprendía, y yo intentaba llorar y aún estaba ahí, yo intentaba llorar y no podía, yo decía, pero ¿por qué no me salen lágrimas? ¿Pero por qué no lloro? ¿Qué pasa? Y no entendía, pero después comprendí y el Señor me habló y Él me dijo, porque soy el príncipe de paz. Y si yo le dije, te entrego esta situación, y en eso también, porque son momentos muy difíciles, en eso también hay que buscarlo a Él, y Él es el que va a venir a colocar la paz, Él es el que va a venir a sanar la herida, Él es el que va a venir a colocar la tranquilidad que solo Él da. Amén, amén. ¿Cuál es mi alegría hoy? Saber que ella reposa en su regazo, que está con papá, que descansó y está feliz, y que llegará un momento en que nos encontraremos nuevamente todos. Y bueno, esa es la alegría y la esperanza de todos. Y toda soledad es suplida, es quitada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, que es el que está allí, que es el que el Señor puso en tu corazón y en el mío. Tú y yo, templo del Espíritu Santo, ya no estamos solos, estamos con Él permanentemente. Por eso hoy sales de ese Horeb, de ese tiempo de soledad, de ese tiempo de sequedad, de ese tiempo de destrucción. Sales hoy de allí y empezamos a caminar en ese propósito de Dios. Y mira qué hermoso, el Señor le dice a Israel, vamos a dar una vuelta por lo que ustedes van a tener, para que empiece Israel a animarse, para que se dé cuenta que no todo era la dificultad, que no todo era complicado. Los lleva de menos a más. Me gusta eso porque los lleva de menos a más. Y dice ese verso 7, dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates. Y quiero que miremos, vamos a ver cada uno de esos puntos. Me gusta eso, me gusta siempre revisar, porque todo tiene un significado perfecto de Dios. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces dice que los saca de Horeb, que es el lugar de soledad y destrucción, y no están totalmente libres de un desierto. Los pasa al Arabá, que el Arabá también es un desierto, pero es un páramo, es distinto, es estepa, es planicie. Entonces es un lugar ya con un paisaje poco mejor que el anterior, ya no se sienten tan en soledad, ya hay algo de vegetación, aunque sigue siendo desierto. Los empieza a pasar, a caminar, a salir de lo menos a lo más. ¿Cómo puedo salir de esta situación, pastor? No esperes que Dios te saque y te ponga de una vez ahí en una situación distinta de la noche a la mañana. No, vas a entrar en proceso. Y escucha, mucha gente no le gusta eso, porque la gente quiere eso ya para... Todo es un proceso, es un proceso. La mayoría de las cosas del Señor son un proceso. Me gusta porque cuando tú siembras una semilla, la matica tiene que empezar a generar un proceso para nacer y crecer. Y todos esperamos que sea así como el día de la creación, el mismo día salieron todo. Claro, Dios también puede hacerlo, pero muchas de las cosas en nuestra vida necesitan un proceso, porque tú y yo somos gente que va madurando a través del tiempo. El tiempo es importante. Dice el sabio Salomón, dice, hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Y todo ese tiempo, mi hermano, va construyendo, destruyendo algunas cosas, construyendo otras y levantando la vida de una persona. Los grandes psicólogos dicen que tenemos estructuras mentales en nuestras cosas, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y esas estructuras mentales se cambian más o menos cada 3 años y medio. Los árboles. Esos árboles mentales, esas estructuras o árboles mentales, muchas veces, o sea, a veces la gente no los cambia nunca, los mantiene allí. Pero cuando viene el Señor y cambia nuestra perspectiva, realmente, según los científicos, dicen que son como 3 años y medio para cambiar una manera de pensar, de una a una dirección distinta. Y creo que Dios por eso nos ha hecho esa gente, ser gente de procesos, gente que vamos avanzando en la victoria de Dios. Mira que estás hablando de algo que los científicos dicen que dura 3 años para cambiar. Y nosotros nos ponemos a ver la Biblia y el Señor tomó los apóstoles y caminó con ellos 3 años y medio, sí. Y medio hasta que
les cambió el árbol mental y ellos aprendieron a depender de Dios. En esos procesos en los que Dios nos lleva, cada proceso hace que nuestro carácter sea formado. El objetivo de cada uno de nosotros es adorar a Dios. Ese es el plan perfecto de Dios para nosotros, que aprendamos a reconocerlo y adorarlo. Segundo, que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, aquí en la tierra. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que su palabra quede tatuada en nuestro corazón y que la vivamos y la cumplamos. Y entonces el verbo hecho carne, la palabra viva en nuestro corazón, Cristo Jesús, llegamos a la medida de la medida de la estatura del varón perfecto, pues en esos procesos lo que termina pasando es que Cristo se forma en nosotros. Cristo comienza a glorificarse en nuestra vida. Aprendemos a dar gracias, aprendemos a bajar la cabeza, aprendemos a reconocer la grandeza y el poder del Dios poderoso soberano que nos formó en el vientre de nuestra mamá. Aprendemos a entender que en cada paso de la vida es por su voluntad, es por su poder, es por las victorias que Él nos ha dado, es porque aún un no es una bendición para nosotros, porque de algo nos está librando, de algo nos está guardando, algo está ocurriendo o va a ocurrir en nuestra vida que va a evitar un dolor más grande si camináramos por ahí. Entonces, en todos esos procesos hay formación, estructura, Amén. rompimientos, quebrantamientos también, pero que son de bendición para nosotros. Y entonces tú te acuerdas del día que llegaste a la iglesia, cómo llegaste. Y tú haces un alto en el camino hoy y te haces un examen y evalúas lo que Dios ha hecho en tu vida y podemos decir, ebenecer, hasta aquí nos ha traído Amén, Dios. así es. Hay un cambio en nuestra vida, hay un fruto de cambio en nosotros. Nuestra mente ya no es la misma que era antes de entrar a los pies y reconocer al Señor y entrar a congregarnos en un lugar y entrar en ese proceso de formación. Hoy somos diferentes, hemos madurado, hemos crecido, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos ha revestido de poder, hemos sido cambiados por el poder de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Rey de Gloria. Amén. Y mira que ese proceso nos empieza a llevar siempre a más, a más. Cuando hay proceso, los caminos que vamos conquistando son caminos que son estables. Cuando es de la noche a la mañana, o sea, uno no aprecia las cosas cuando son de la noche a la mañana. Es verdad. Es la verdad. No valora. No valora. Cuando Entonces, uno le regalan algo y todo es regalado, como que, ay, sí, todo, y ya, como que y no ya, valoramos. entonces no valora nada. Pero cuando usted ha tenido un proceso, usted dice, no, yo esto no lo suelto, yo sigo caminando por aquí. Eso es lo que pasa en el corazón del ser humano. Y el Señor empieza a llevar a Israel, y mire, lo manda del monte que era desierto, que dice ahí que era destrucción y soledad, Horeb, al lugar que seguía siendo desértico, que es el Arabá, pero con un paisaje distinto. Y luego vuelve y lo pasa por un lugar que sigue siendo árido. O sea, hasta ahí estaba árido, hasta ahí no había mucho que ver, era el Negev. Y en el Negev también era un sitio árido, un sitio que no tenía mayor esperanza. Escúchame, te voy a decir algo. Puede que hoy estés en lugares que no tienen esperanza. Puede que hoy estés en lugares desérticos y secos que pareciera que no vas a encontrar nada, que como que el polvo del suelo es lo único que puedes ver. Pero cuando hay una promesa sobre tu vida, eso que estás viviendo es temporal, eso que estás viviendo es momentáneo, Amén. Eso que estás viviendo es solo este momentico nomás, porque tengo un Dios. O sea, ahí está la visión. Amén. Tengo un Dios que hizo una promesa sobre mi vida y esa promesa se cumple porque Dios no miente. Dios no miente. Dios puso su promesa en mi vida. Y sabes, Israel tenía que empezar a entender esto. Israel tenía que empezar a revisar esto y caminar conforme a la preciosa voluntad de Dios. Y entonces, después del Negev, entraron a un lugar hermoso que se llama Aleluya. el Líbano. Ay, hermosísimo el lugar del Líbano. El Líbano. Líbano significa montaña o monte blanco. Y es que las montañas del Líbano en ese invierno son llenas de nieve. Se le llaman, por eso se le llama Líbano. Líbano significa monte blanco. Y ellos, tener nieve implica que hay agua. Y si hay agua, implica que hay vegetación. Y si hay vegetación, implica tierra fértil. Entran en un lugar hermoso que es el Líbano, y más adelante dice que el Líbano, dice ese verso 7, hasta el gran río, el río Éufrates, los lugares más fértiles, los lugares más hermosos de ese lugar, es a donde el Señor los empezó a llevar, los empezó a pasar por todo ese lugar. Y mira lo que dice el verso 8, me gusta el verso 8. Mirad, yo os he entregado la tierra.
entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Wow. Todo este proceso de formación no solamente es para nosotros, hay una promesa para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En ese proceso de formación, de andar en el desierto, y si se dan cuenta, la palabra de Dios dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. No dice que subimos y pum para abajo, no. Cuando estamos direccionados por la presencia del Señor, y quiero que paren un momento y acordémonos cómo llegamos a la congregación, cuántos vacíos había en nuestro corazón, cuántos dolores, rabias, iras, contiendas, peleas, malas palabras, todo lo que en algún momento todos nosotros éramos. Y todo era malo. La verdad es que cuando nosotros llegamos muchas cosas eran malas. Todo lo que hacíamos estaba mal. No conocíamos el manual de vida, realmente no lo conocíamos, porque si lo hubiéramos conocido, pues no estaríamos viviendo todo lo que en algún momento vivimos antes de llegar a los pies del Señor. Y cuando llegamos en ese proceso y conocemos la palabra de Dios y conocemos a Cristo Jesús, Él comienza, entramos en ese desierto, venimos del desierto y seguimos caminando en el desierto, pero en un desierto de formación, porque es que ya cuando le dijimos al Señor, toma el control de mi vida, Él lo tomó. Y se la tomó en serio, porque en serio nosotros también hablamos. Recuerden que cada palabra que nosotros decimos tenemos que rendir cuentas a Dios por cada palabra que hablamos. Y Él se toma en serio nuestras palabras. Ahí es donde les decimos, tengan cuidado con lo que hablan, porque las palabras tienen poder y lo que ustedes hablen será cumplido, porque Dios está escuchando lo que nosotros hablamos. Y cuando le dijimos, entra en nuestro corazón y toma el control de nuestra vida, entramos en ese proceso de formación, y en ese hermoso proceso de formación y en ese caminar, entramos en ese desierto. Hay un versículo maravilloso donde el Señor dice, le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y ya no es lo mismo cuando hablábamos así con Dios, imaginándonos a Dios por allá en el cielo, y entonces Él me escucha y yo le hablo y Él está allá en el cielo. No, el Señor está en mi corazón. El Señor está en tu corazón. Y en ese caminar, en ese desierto, nos habla al corazón. Nos habla a lo profundo del interior de cada uno de nosotros. Y entramos en ese caminar hermoso, pasando todo ese recorrido que este amado pastor nos acaba de mostrar, para llegar a ese Líbano, para llegar a ese río Éufrates. Y espiritualmente es para llegar a ese proceso en el que cada uno de ustedes va, donde hemos conseguido muchas victorias, porque realmente ha sido muchas victorias las que tú y yo hemos vivido. Y aunque hemos tenido en algún momento, han habido altibajos, han sido más los altos que los bajos. Y realmente delante de Dios, los bajos han sido por negligencia nuestra, no de Él. Por la falta de carácter en algún momento de nosotros, de poder entender que debemos ser constantes y que no le podemos dar cabida al desánimo, ni a la tibieza, ni al volver atrás, ni a nada de eso, sino que por el contrario, así como el Señor nos ha llevado siempre de victoria en victoria, yo también tengo que caminar de paso en paso, de avance en avance, de subida en subida. Yo no puedo dar paso atrás. Pero esos altibajos se han dado porque hemos dado pasos atrás. Hemos sido nosotros los que hemos menguado, no porque Dios lo haya hecho. Hemos sido nosotros. Sin embargo, en la infinita amor y en la infinita misericordia del Señor, pese a esos bajonazos que en algún momento hemos tenido, Él nos ha tomado de la mano y nos ha levantado y ha dicho, tú eres mi hijo, tú ya te rendiste, tú ya me entregaste tu corazón, tú ya doblegaste todo lo que eras y dijiste que yo tomara el control, no te suelto. Y nos agarra y nos levanta, y nos agarra y nos sigue alando para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces es maravilloso poder entender que en todos esos procesos aquí hay un caminar lindo con el Señor y hay mucho por conquistar. Hay una promesa que no solamente es para nosotros, sino que también es para nuestros hijos. Y entonces Dios, ¿qué nos está diciendo esta noche? Párense en la brecha, conquisten esa tierra, conquisten la promesa. Vayan por sus sueños, porque no solamente es para ustedes, es para sus hijos. Amén. La bendición es para la descendencia. La bendición es para que todos lo disfrutemos. Y hasta 1000 generaciones, ninguno de los nuestros se perderá, porque hubo uno que se determinó. Porque Él y yo nos determinamos a abrir brecha a nuestros hijos, a abrirle brecha a la iglesia, a abrirle brecha a los que Dios nos ha entregado. Esa es la tarea de nosotros. Mira qué interesante esto, porque el Señor sigue guiando a Israel, sigue guiándola, y luego vuelve y lo mete al desierto. Oiga, en ese caminar
A veces vamos a tener que pasar por el desierto para aprender más cosas, para seguir escuchando la voz de Dios. Tú estabas citando a Oseas. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 2, saltamos rápido a Deuteronomio capítulo 2, en el verso 1, dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová había dicho. Los vuelve al desierto, al camino del Mar Rojo, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, está hablando Moisés, dice, bastante habéis rodeado este monte. O sea, lo volvió a pasar al desierto otra vez porque necesitaban aprender. Mire, hay momentos en que vamos a tener que volver al desierto. Y no porque necesariamente hayamos hecho algo malo, sino porque el desierto nos enseña. Mi hermano, el desierto nos enseña. Dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Mire, muy bien. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Qué tremendo Amén, poder amén, esto. amén. Oye, a veces estamos en el desierto, pero no nos falta nada. Amén. A veces vamos a tener que pasar el desierto para aprender, pero Dios no nos deja que nos falte nada. Es impresionante esto. Amén. Dios nos guarda, nos cubre, nos ayuda y nos pasa al otro lado. Aunque estemos en Seir, aunque hayamos estado un tiempo en Seir, ¿sabe qué significa Seir? Le voy a decir varios significados de Seir. Significa peludo, cabra, demonio, tempestad, tempestuoso. Wow. Este es un desierto distinto, el otro es un desierto árido. No, este es un desierto tempestuoso, unas situaciones difíciles, situaciones complicadas. Dice peludo, cabra, demonio, tempestad, significa Seir. Estaban en un lugar bien complicado, estaban dándole vueltas y dándole vueltas. Hay gente que vive dándole vueltas a los problemas, a la tempestad, a la angustia, con demonios. O sea, es terrible. Gente que vive dándole vueltas a eso. Yo creo que llegó el tiempo también de salir de Seir. Dice el Señor, llevas mucho tiempo también ahí en Seir. Llevas mucho tiempo en Seir. El Señor también, después de pasarnos por ese desierto, nos deja conquistar esa situación. Cada desierto, mi hermano, es una conquista. Cada desierto es una conquista. Primero, nos hizo conquistar la fe para creer que nos iba a llevar a esa tierra prometida. Y segundo, nos hace conquistar las dificultades que se nos van a presentar en la tierra prometida. Claro que vamos a tener dificultades, claro que vamos a enfrentarnos a tempestades, mi amigo, mi hermano. Pero cuando Dios ha puesto su palabra sobre nosotros, échenla y verá. ¿Sabe qué? No me quedo enredado en las trampas del enemigo. El Señor dice, sal de ahí, sal de Seir, sal de Seir. No me quedo enredado en las trampas del enemigo. No me quedo enredado en las trampas que el mundo me ha puesto. No me quedo angustiado, no me quedo pensando, ay, esto se va a poner cada vez peor. Lo que el mundo piensa ahora, que cada vez vamos peor. Pero si hay una promesa sobre mi vida, el mundo puede decir lo que sea, pero Dios cumple su promesa. Amén. Entonces, no me enredo en esas cosas del mundo. Lo segundo que no hago es que no me acostumbro a la tempestad. Hay gente que se acostumbra a la tempestad, ¿no es cierto? Siempre, pastor, es que siempre ha sido así, siempre la peleadera, siempre los conflictos, siempre me pasa lo mismo. Hay unos ministerios también que siempre vienen en el mismo rol, En el mismo ciclo. En el mismo ciclo. Y es que en todo este proceso hemos aprendido que, acuérdense que el creador es el Padre. Él es el creador, Él fue el que creó. Satanás es un imitador. Así es. Nunca Él va a crear ni va a innovar, sino que lo que ya estaba establecido y determinó en algún momento, y vuelve y lo repite. Por eso, voy a dar un ejemplo pequeño. Abuelo mujeriego, papá mujeriego, hijo mujeriego, hasta que llega Cristo Jesús a la vida y rompe el ciclo. ¿Listo? ¿Qué les trato de decir? Como el enemigo no innova, siempre va a buscar hacer caer y va a buscar hacer caer con el mismo pecado, con la misma situación, con la misma dificultad.
Pero como nosotros ya sabemos, porque Dios nos abre los ojos, nos quita las vendas, nos destapa los oídos y entendemos, pues yo me corto el ciclo, salgo de ahí, no vuelvo. Entonces, si mi dificultad, ejemplo, era que yo era mentirosa, ejemplo, era mentirosa y entonces bebía diciendo mentiras y mentiras y mentiras, pues simple y sencillamente ya sé que el enemigo me va a buscar engañar siempre por ese lado y va a buscar que yo siempre mienta. Tengo que romper el ciclo y ando con la verdad, me cueste lo que cueste, ni siquiera por una disculpa diría una mentira. Y entra uno a romper el ciclo. ¿Listo? Entonces ahí en eso, acuérdense que él nunca crea, él simplemente es cíclico. Los ciclos los tenemos que romper. ¿Quién los rompe? Nosotros, por Amén. el poder del Espíritu Santo, confiando y creyendo en el Señor Jesús y dándole la oportunidad a Él para que obre en nuestra vida. Fácil hubiera sido el Señor sacarlos de un lado para otro. Sí, claro. Pero no, dice, salgan. Y después de haber dado muchas vueltas ahí, estando ahí metidos en el monte de Seir, el Señor los saca y van avanzando y se encuentran con algo tremendo. Escúcheme, salte rápido ahí a Deuteronomio capítulo 2, verso 30, dice: mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de la tierra. Amén. Para que la heredes. Mire qué tremendo eso. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Mire qué interesante eso. Cuando ya tú estás recibiendo la promesa de Dios, cuando ya tienes que entrar a tomar posesión de esa tierra prometida, se te van a levantar enemigos. Y enemigos no cualquier enemigo. Se va a levantar Sehón. Sehón significa arrancar, arrasar, arrebatar. Aquel arrebatador, aquel enemigo que quiere quitarte lo que Dios te ha dado, aquel que quiere matarte la fe. Mucha gente, cuando ya está lista, cuando el Señor lo ha bendecido, le ha puesto ya en su mente una visión, llegan y le llegan a quitarle la fe. Llegan a dañar su fe, llegan a dañar su manera de pensar. Ese es un Sehón. Sehón, no porque tenga cejas grandes, sino ese es un Sehón. Ese es aquel que va a quitarte la fe, que va a robarte la fe, que te va a hablar mal del Señor, que te va a quitar la promesa en tu corazón. Óyeme, levántate ahora y no dejes que Sehón te quite la promesa de Dios. No dejes que Sehón te quite lo que Dios ha hablado. Y Sehón, y mire que Sehón no viene solo, viene con su pueblo, y su pueblo es Hesbón. Y Hesbón significa inteligencia y fuerza. O sea que no estamos hablando de un enemigo pequeño, estamos hablando de un enemigo grande, un enemigo que tenga influencia, un enemigo que tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que sucede. El Señor puso a Israel a enfrentarse. Su primer victoria fue con aquel que podía cambiar su manera de pensar. Mire qué interesante es eso. Su primer victoria. A veces la primera victoria la tenemos que ganar con nuestra casa, con nuestra familia. Es nuestra primer victoria, porque la gente no te va a creer cuando tú te conviertes. La gente te va a decir: pues que yo no conozco a usted. Eso me decían a mí. Sí, claro. Yo lo conozco, y me sacaran todo el prontuario. Usted es esto. Y a veces también éramos, como estábamos empezando y en ese proceso de formación, éramos también mal testimonio. Íbamos a la iglesia y llegábamos a pelear a la casa. Pues ¿quién le va a creer a uno? Claro. Obvio, estamos en proceso de cambio. Y como que la gente no entendía, pero creen que uno llega a la iglesia y ¡pum! ¡Tilín! Se transformó de una vez. Así no funciona. Esto es lo que les estamos diciendo hoy. En el proceso de ir caminando, y va uno formando carácter, creciendo, aplicando lo que ha venido aprendiendo, dando fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. Y entonces en ese caminar, obviamente que ya con el paso de los años hay un fruto, hay un cambio, ya no hay peleas, ya no hay contiendas, dialogamos, ya hemos sacado músculo, sí, claro, en ese tema. Es como el entrenamiento. Muchos quieren llegar de una vez a jugar en la selección Colombia.
Y no sé si Fernando me está viendo, pero él sabe muy bien que eso cuesta mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, lograr ese tipo de cosas. Y así pasa en la vida. Oye, la vida cristiana no es un paseo, la vida cristiana es un tiempo de construcción. Pero la respuesta de Dios, la bendición de Dios, la respuesta, la promesa de Dios sobre nosotros es una maravilla, digo yo. Mire, no hay mejor lugar que yo quiero estar que en mi casa. No hay un mejor lugar que yo quiero estar al lado de mi esposa. No existe otro mejor lugar. Me dice, venga, pastor, ¿por qué no salimos a tal lado, a tal otro? Si no estoy con mi esposa, no voy a ningún lado. Pero y los amigos, yo dejé todo a través del tiempo, a medida que el Señor fue puliendo mi vida para estar al lado de ella. Y no quiero estar sino al lado de ella. Tú dices, uy, qué cansón es esto. No, qué rico, hermano, qué rico. El mundo te dice, no, es que tienes que tener un tiempo con tus amigos. Yo te digo, no, eso es del diablo. Tú y tu esposa son uno solo. Amén. Tienes que disfrutar el tiempo con tu esposa. Tienes que ansiar llegar a tu casa. Ese es uno de los procesos que van dándose a través del tiempo, a través de conquistar esas peleas. Cada dificultad, mi hermano, tiene que darnos una conquista. Y esa conquista no es para volver atrás. Mire que ellos, ¿qué hicieron? Exterminaron todo el pueblo de Sejón. Todo lo que era Hesbón lo terminaron para poder adueñarse de esa tierra. Cuando tú quieres avanzar en tu vida, vas a tener que exterminar espiritualmente, en tu corazón, en tu mente, todo lo que no te servía. Vas a tener que exterminar esas amistades. Seguramente vas a perder amigos. Esos que tanto te influenciaban para dañarte, seguramente vas a perder ese tipo de cercanía. Yo tuve que aislarme de muchas personas durante mucho tiempo para fortalecer mi casa y mi hogar. Y luego, sí, claro, volví a hablar con ellos, pero yo ya venía distinto, ya venía fortalecido en mi casa, en mi hogar, en mis generaciones. Vas a tener que aislarte, meterte con Dios y dejar que Dios te forme para que más adelante la victoria la veas todos los días. Y él te está hablando de la relación conmigo, con su esposa. Porque para Dios es impresionante poder entender que para el Señor es tan importante la relación de pareja, de matrimonio, hasta el punto que Él se entregó por nosotros en la cruz y nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, somos su esposa. Y así como Él daba el ejemplo de que quiere estar con la esposa, de igual manera el Señor Jesús quiere estar con su iglesia. Amén, así es. Ama estar con su iglesia. Y la iglesia no es la casa del Padre, no es la de aquí o la de allá. Somos todos, es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, uno solo. Él es el esposo, Él es el amado, que Dios coloca a cada uno en un redil, en un punto específico y les da pastores. Amén, bendito sea el Señor, porque Él añade a la casa a los que han de ser salvos y sabe en qué lugar nos coloca y nos planta para que demos fruto, como les hemos enseñado y como dice la palabra. Y en ese lugar nos debemos plantar, en ese lugar debemos permanecer, en ese lugar debemos ser agradecidos, debemos honrar y amar a nuestros pastores. Debemos estar totalmente alineados con el cielo y con la palabra y entender que Él es nuestro esposo, que Él ama estar con nosotros y que nosotros debemos amar estar con Él. Por eso para el Señor es tan importante el congregarnos. Por eso Él da como orden que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque Él ama estar con su esposa. Entonces, así mismo, cuando entendemos esa relación hermosa, oiga, espérese, yo amo estar con mi Señor, yo amo mi tiempo de intimidad con Él, yo amo el tiempo de mi devocional, yo amo los tiempos de adoración con Él, amo estar en su casa, amo estar con mis hermanos juntos en armonía, como dice la palabra. O sea, todo eso tiene que estar en nuestro corazón y debemos vivirlo, congregarnos, estar juntos, como dice la palabra. Amén. Entonces el Señor, mira, nos sacó de Oreb, nos sacó de Seir y nos hizo vencer hoy a Sejón. Wow, qué tremendo es. Dios haciendo que su pueblo avance. Cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando tenemos el oído atento a esa palabra de Dios, a la voz de Dios, las cosas van a empezar a desarrollarse de la manera que Dios quiere y va a llevarnos al punto perfecto. Amén. Amén.